en Romanos capítulo 15. Para quienes nos visitan por primera vez, estamos teniendo ya desde hace bastante tiempo el estudio de esta carta o epístola a los romanos. Es lo mismo, carta o epístola es la misma cosa. Y desde el capítulo 14, en forma particular, venimos tratando el tema en particular de los débiles y los fuertes, ¿sí?, con respecto a temas secundarios como comida, bebida, acerca de determinados días, etc. ¿Sí? Temas que afectan, digamos, a la conciencia de estos hermanos débiles. La iglesia en Roma estaba compuesta tanto por gentiles como por judíos convertidos. Pero habían quienes eran considerados débiles porque se escandalizaban a causa de comer de determinadas cosas o de beber de determinadas otras, y a ellos se los denominaba, por decirlo de una forma, débiles, mientras que los fuertes creían, ¿verdad?, que no había problema en Cristo en comer o beber determinada cosa, sino que ellos estaban confiados, estaban firmes en Cristo, y de allí, por eso, el término de fuertes, en contraste con los débiles que se escandalizaban. Y una y otra vez se nos ha llamado a no juzgar ni menospreciar a estos que son considerados débiles. Hermanos que se escandalizan por este tipo de cosas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 14, que se nos llama a no juzgarlos. Hemos también sido advertidos sobre no poner tropiezo o escándalo a los hermanos. Versículos 13 del capítulo 14. Se nos ha advertido acerca de no contristarlos o destruirlos al hacer uso de nuestra libertad que tenemos en Cristo. Versículos 15 y 20 del capítulo 14. A no ofenderlos, no debilitarlos, también dice la Escritura. Todo esto por temas menores. Ahora, en el comienzo, cuando comenzamos el capítulo 15, ¿sí?, a todo esto se le agrega además que debemos sobrellevar las flaquezas de estos hermanos débiles, las flaquezas de los unos y de los otros, en particular de los débiles, y buscar la paz y la unanimidad, imitando a Cristo. Ahora, finalmente, en el mensaje anterior, que fue hasta el versículo 7 del capítulo 15, sí, se terminó con el imperativo, digamos, ¿no?, de recibirnos, de aceptarnos los unos a los otros, siguiendo el ejemplo de Cristo, el cual nos recibió para la gloria de Dios. Aquellos que hemos creído en Cristo, hemos sido recibidos, hemos sido adoptados hijos por Jesucristo. Ahora, no cabe la pregunta, ¿no?, si el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, ¿sí?, estuvo dispuesto a introducir pecadores a la familia de Dios, ¿cuánto más deberían estos que han sido salvados, los creyentes que han sido perdonados, recibirse unos a otros, estar dispuestos a perdonar, estar dispuestos a recibir y aceptar a los hermanos en la fe, aunque sean débiles en temas menores, que tengan desacuerdos en cuanto a asuntos de conciencia? Entonces fui aceptado, fui recibido por Cristo. Tengo también que recibir a mi hermano. Ahora, estamos aquí en el versículo 8. Esto es importante, todas estas aclaraciones son importantes porque, digamos, si yo no puedo entender esto, si yo tengo un buen entendimiento del Evangelio, voy a poder entender esto, si no va a ser muy difícil. El versículo 8 que hemos dado lectura nos recuerda que Cristo el Señor, fue ministro, servidor a la circuncisión, a los judíos, y continúa haciéndolo no solo a los judíos, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. La Escritura denomina gentil a todo aquel que no es judío. Es una forma de decir no judío. A eso se refiere con gentil. Ahora, fue en los judíos, ¿no?, donde
a los cuales Cristo primeramente, ¿sí?, puso su atención, por decirlo de alguna forma, durante su ministerio público. Recordarán, aquellos que hayan leído la Escritura, que Cristo se refiere muchas veces en estos términos. Dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En primer lugar, en primera instancia, el mensaje, su ministerio público fue hacia ellos. A ellos les ministró, es decir, les prestó servicio de forma humilde y personal. A ellos, en primer lugar. Ahora, si la Escritura nos enseña que el siervo no es mayor que su Señor, y Cristo actuó de esta forma, ¿verdad? No será, no, y acá me pongo en el lugar de Pablo, dirigiéndome a estos hermanos allí, ¿no será que ustedes también, ¿no?, con la misma actitud de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, tienen que servir a sus hermanos débiles, que en su mayoría eran judíos? Y ahora, a nosotros, ¿no? Es decir, si Cristo murió por tu hermano débil, según tu criterio en asuntos de conciencia, ¿no? Si Cristo murió por él, ¿no deberías tú también seguir el ejemplo de Cristo y no ser de tropiezo o escándalo o destruirlo? Estoy usando las mismas palabras que usó Pablo en el capítulo 14, ¿no? Hay que considerar esto. Ahora, él da algunas razones por las cuales, Pablo da algunas razones por las cuales Cristo fue hecho ministro de los judíos, ¿sí? Los para, que ven ahí en el versículo, tanto el 8 como el 9, el para siempre indica un propósito. Da algunas razones. Lo hizo para confirmar la verdad de Dios, su confiabilidad, su fidelidad a la promesa del pacto. Esto es la promesa hecha, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel en general, como nación. Ahora, noten que habla acerca de las promesas, ¿no? Las muchas promesas, las diferentes afirmaciones de la única promesa que es Cristo. Las diferentes afirmaciones en cuanto a las promesas apuntan a la promesa mayor, que es Cristo, nuestro Salvador y la gloria eterna. Ahora, sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que, ¿no?, como decíamos recién, el ministerio de Cristo fue en primer lugar dirigido hacia su pueblo natal, digamos, y que la promesa en principio fue, ¿no?, dirigida, a la nación de Israel. Sin embargo, no solo los judíos, sino también los gentiles han sido bendecidos por la obra de Cristo. No solamente los judíos, sino también los gentiles. Ya desde el principio mismo habla el Señor de esta intención divina de reunir a sus escogidos también de entre los gentiles. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto en Romanos, pero para beneficio de aquellos que nos visitan por primera vez, en Romanos capítulo 4, versículo 9, por ejemplo, nos dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Bueno, la pregunta es retórica, es decir, está contestada. También para los que no son de la circuncisión. Ahora, el capítulo 9, versículos 23 y 24, el capítulo 9 nos dice la palabra del Señor: y quiso también hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Lo ven? De reunirnos de todos lados ya desde antemano, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por lo tanto, si bien hablando, ¿no?, en términos estrictos, Dios había establecido originalmente su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y el pueblo de Israel, todos ellos judíos, con todo, sin embargo, su misericordia se extendió
también hacia los gentiles. De hecho, ¿no? hasta los confines de la tierra, a todas sus familias. Es por lo tanto, también por semejante razón, que Cristo fue hecho ministro de los judíos. En este para se detiene mucho Pablo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por semejante acto de misericordia. Por semejante acto de misericordia. Y uno podrá decir, bueno, ¿cuál acto de misericordia? ¿No? Podría preguntarse alguno. Bueno, que Dios extendiera su gracia salvadora también a los gentiles. Que extendiera su gracia salvadora, como también decíamos capítulos anteriores, al que no era su pueblo y a la que no era su amada. Ahí está la gran misericordia. Al hacernos beneficiarios, nos ha hecho beneficiarios de una salvación que no se prometió primeramente a nosotros, sino a ellos, a los judíos. ¡Cuánta misericordia del Señor! Ahora, ya en el versículo 9, en la segunda parte, y hasta el 12, podríamos decir que vemos una vez más, como tantas veces, a Pablo, que para reafirmar lo que está diciendo, apela a las Escrituras, para corroborar lo que él dice. En los versículos 8 y en el versículo 8 y en la primera parte del 9. Cita para hacerlo, cita 4 pasajes de la Escritura. Ahora, esto nos trae también a nosotros, no es el tema de hoy, pero también tiene que llamarnos la atención a nosotros. Y esto es un claro ejemplo. Esto pone el énfasis y el relieve en la suficiencia de la Escritura, en su autoridad. Nosotros debemos seguir este ejemplo. Pablo, para afirmar lo que está diciendo, va a usar la Escritura. No se va a basar en su propia interpretación, no se va a basar y eso que era apóstol, no se va a basar en sueños, no se va a basar en visiones, se va a basar en la palabra de Dios, en la revelación de la palabra de Dios, en la revelación, en la palabra profética más permanente, como también nos dice Pedro, ¿no? Se va a basar en la Escritura. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia tanto en cuanto a doctrina como en práctica, todo debe estar basado en la Escritura. Debe ser nuestra norma, la que rige, ¿no? Y él cita 4 pasajes. El primero y el tercero, ustedes lo pueden leer, ya lo hemos leído. El primero y el tercero de los que cita del libro de los Salmos. El primero y el tercero. El segundo, de la ley. El cuarto, de los profetas. Y así, ¿no? Toma de las 3 secciones en las que se divide el Antiguo Testamento, y con esto, digamos, no es que elige versículos al azar, sino que pretende abarcarlo todo, ¿no? Abarcar todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está representado en estos versículos. Como está escrito, dice él. Y también dice, y otras veces dice, ¿no? O como dice la Escritura. Todo apuntando a que, miren, yo estoy hablando, pero lo que yo estoy diciendo está siendo respaldado por la Escritura. Yo no estoy diciendo lo que a mí me parece, sino que lo que yo estoy diciendo está respaldado por la Escritura. La primera cita, en el versículo 9, está respaldada por el Salmo 18:49. Aquel que quiera lo puede buscar. Donde el salmista, Salmo 18:49, expresa que él declarará el nombre de Dios entre los gentiles. Declarará el nombre de Dios entre los gentiles. La segunda cita, versículo 10, ¿no? A partir de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 43, donde se convoca a los gentiles a unirse en alianza
a Dios. En la tercera, versículo 11, apunta al Salmo 117, versículo 1, donde se llama a los gentiles a alabar a Dios también, independientemente. Y en la cuarta y última, y está en el versículo 12, y hace referencia a Isaías 11:10, la atención allí se centra en el vástago que brota de la raíz, el brote, ¿no?, de la raíz de Isaí, padre de David, que regirá sobre los gentiles, haciendo una alusión con esto al Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Y que los gentiles esperarán en Él. ¿Ven todo el énfasis? Los gentiles esperarán en Él. Él, el Señor Jesucristo, es aquel aparte de quien las promesas hechas a los padres no tendrían ningún sentido, quedarían incumplidas, sin quien los gentiles nunca podrían glorificar a Dios, aparte de Él, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como si Pablo ahora, ¿no recuerdan? Yo les dije al principio, esto está en el contexto de la epístola o carta de los romanos. Se está dirigiendo a una iglesia que está conformada por judíos convertidos, por gentiles. Miró a los gentiles, les dijo, Cristo fue hecho ministro a ellos, ustedes no los menosprecien por causa de la conciencia de ellos, que no comen de determinadas cosas, que no beben de determinadas otras. Ahora mira, ¿no?, a los judíos y les dice, ¿no?, los gentiles han sido recibidos, han sido, ¿no?, en las palabras del salmista, yo declararé entre los gentiles, anunciaré tu nombre entre los gentiles. Ellos esperarán en Cristo, en el vástago que brota de la raíz de Isaí. Entonces ustedes fuertes, no deben darle lugar a la arrogancia, por decirlo de alguna forma, porque la salvación viene de los judíos, y ustedes judíos no deben tampoco menospreciar a los gentiles, porque de ahí viene Cristo. Ahora, ¿no?, esto allí, en ese contexto, pero nosotros, aquí y ahora, ¿hacemos bien en detenernos en diferencias menores cuando la Escritura pone el énfasis en Cristo y en el cumplimiento de la promesa, y voy a utilizar un término muy de moda, inclusiva? Es decir, una promesa tanto para judíos como para gentiles, tanto para el débil como para el fuerte. ¿Hago bien en detenerme en asuntos menores, ¿no?, de conciencia? Los versículos 12 ahora y 13, sí, allí nos vamos a detener un poquito más, ¿no? Versículos 12 y 13 los podemos volver a leer del capítulo 15. Dice, y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará para regir a los gentiles, ¿no? Y allí, entre paréntesis, recordamos también con esto el oficio que a veces se denomina, ¿no?, para aquellos que lo hayan escuchado alguna vez o que lo lean en algún lugar, acerca del oficio regio de Cristo. O sea, que Cristo cumple el oficio de un rey. Él es el rey. Él capitanea a los suyos como quien está debajo de su bandera, como quien lleva su estandarte. Cristo es rey. Él reina. Y Él capitaneará a sus escogidos, aquellos que han creído en Cristo como su Salvador, hasta la muerte. Y en la gloria eterna, Él será su rey para siempre, jamás. Dice, los gentiles esperarán en Él, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El objeto de esta esperanza es el trino Dios, que se revela
como hemos leído, en el vástago que brota de la raíz de Isaí. En otras palabras, el Dios que se revela en nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, la esperanza bíblica, y para quienes nos visitan también, no sé decir, la esperanza bíblica es una firme convicción de que las promesas futuras de Dios se cumplirán. Se cumplirán. No es un simple deseo, sino que es una garantía. Es una garantía. Es una garantía de lo que va a suceder. Por decirlo de alguna forma, la esperanza es la fe, la esperanza del creyente es la fe que mira al futuro. Al futuro. Por eso dice también aquí, los gentiles, dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para siempre indica un propósito, para que abundéis en esperanza. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Has considerado alguna vez a la falta de esperanza como incredulidad? ¿Has considerado alguna vez a la falta de esperanza como incredulidad? Ahora, no puede haber esperanza donde no hay fe. Cuidado con eso, no confundirse. Puede haber esa fe, como decía, nos enseñaba nuestro pastor Alejandro cuando repasábamos la confesión de fe, esa fe de que Santiago nos dice, ¿no? de los demonios, ¿no? que ellos también creen y tiemblan, ¿no? Es decir, fe como quien tiene fe en algo, ¿no? Estamos hablando de la fe en Cristo, una fe objetiva. El objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Descanso en Cristo, me reposo en Cristo. Imagínense, por decirlo de alguna forma, que es algo así como como un niño chico, ¿verdad? Al que usted pone por ahí, no sé, va a jugar al parque y él se sube a un juego y después mira para atrás y dice, uy, ¿a dónde me he subido? Digamos, ¿cómo me bajo de aquí? Y empieza papá, 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 papá. Y entonces el papá va, ¿no? Y dice papá, y el papá le extiende los brazos y él salta. Él no se pone a pensar, ¿será que mi papá me agarrará? ¿Será que vendrá? ¿Será que, no, que tendrá la fuerza suficiente, digamos, que ser papá medio flaquito, digamos, ¿no? Pero él no piensa en eso, ¿verdad? No piensa en eso. Él se tira. Eso es fe. La fe, eso es similar, ¿no? a la fe en Cristo. La fe en Cristo es tirarse en los brazos de Cristo, como también dice una canción, o sea, me echo en los brazos de Cristo, me refugio en Él, Él es mi Salvador. No me pongo a pensar de que bueno, que si, no, ¿será que viene antes? ¿Será que viene después? ¿Será que, no, en cosas que, digamos, sino que descanso en Cristo, yo creo en Cristo. Es verdad que la Escritura habla acerca de la fe como quien tiene fe a 30, 60, 100 por 1, pero la fe a 30 también salva. También salva. Es fe pequeña, pero es fe en Cristo. Es fe en Cristo, esa fe salva también. No debo conformarme con esa fe, pero esa fe también salva. Entonces, si decimos que es la esperanza, por decirlo de alguna forma, es una fe puesta en el futuro, creo en Cristo y descanso en Él y creo en la palabra de Dios, ¿no? Entonces eso es una fe, por decirlo de alguna forma, escatológica. No, con escatológico me refiero al fin de los tiempos, eso es lo que se refiere el término, por decirlo de alguna forma. Y es una esperanza escatológica, es decir, la esperanza en la segunda venida de Cristo. Así que como Cristo viene, le digo para aquellos que nos visitan por primera vez, así como Cristo vino y murió en una cruz, el creyente en Cristo espera que Cristo vuelva. Espera que Cristo vuelva. Y ciertamente lo hará. Lo hará. Lo hará. Y también con Él el establecimiento de su reino. Para siempre.
Es la esperanza de la resurrección, por eso digo que es escatológica. O sea, el creyente en Cristo cree que así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros un día resucitaremos. Sea que vivamos, dice la Escritura, o que muramos, ¿no? Vamos a ser transformados nuestro cuerpo. Vamos a estar con Cristo. Creemos que el creyente en Cristo no queda en la tumba, no queda en un lugar como algunos denominan purgatorio, sino que es traspasado directamente a la presencia del Señor. Está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y espera a la resurrección de su cuerpo. Porque Cristo no vino solamente a salvar nuestra alma, sino que también creemos que nuestro cuerpo va a ser transformado en semejanza al cuerpo de su gloria. Ahora, cuando Cristo venga, no, nosotros esperamos que Cristo venga. Esperamos que Cristo venga. Esperamos la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Esa es la esperanza. Por eso me refería a ella como la esperanza escatológica. Pero uno podría pensar, bueno, sí, está bien con eso, pero la vida cristiana se caracteriza muchas veces más por el sufrimiento que por el triunfo. Y es verdad, pero nosotros, porque quizás alguno puede estar pasando una aflicción, ¿no? Alguno puede estar pasando alguna prueba, quizás luchando contra algún hijo o algún esposo o esposa incrédulo. Y verdad que pensar en esta esperanza muchas veces se vuelve algo tan lejano y uno tiende a menguar en la fe. Sin embargo, Dios nos ha dicho que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:14. Tienes el Espíritu Santo de la promesa. Dice Efesios 1:14 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Esto es decir, es el anticipo, la garantía de nuestra herencia futura para la redención de la posición adquirida, para la alabanza de la gloria, de su gloria, de la gloria de Dios. El Espíritu Santo, por tanto, su sello en nosotros, si hemos sido sellados, no es solamente una señal de la esperanza, sino que es su sustento. Es su sustento. Mi esperanza está sustentada también en que he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, es la experiencia de todos los que hoy están acá. Han sido todos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Porque el hombre, como también decía Spurgeon, viene a hacer exactamente lo que son sus esperanzas. Spurgeon, para quienes no lo conocen, era un predicador bastante conocido. El hombre viene a hacer lo que son sus esperanzas. Si sus esperanzas descansan en la promesa de Dios, estará o debiera estar bien su vida. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tu esperanza quizás está puesta, quizás vas a recibir una herencia? Y entonces estás esperando que todo el trámite burocrático para poder recibirla. Quizás te veas en la necesidad de conseguir, no, nosotros somos expertos en eso, ¿verdad? En conseguir algún amigo que me acelere los trámites y entonces poder recibir la herencia más rápido. Quizás tu esperanza, vivimos en tiempos de elecciones ahora, ¿verdad? Quizás tu esperanza está puesta en un partido político, en una persona, que gane fulano, que gane, si gana sultano. No. ¿Verdad? Pero si gana el otro, entonces, sí. ¿No? Y nuestra esperanza está puesta en eso. O quizás nuestra esperanza, me voy a casar. Y mi esperanza está puesta, ¿no? en mi matrimonio. O quizás mi esperanza está puesta, muchas veces tristemente no, a veces nuestra esperanza descansan en nuestros hijos. Es decir, pero yo le he dado todo. Le he dado todo y él, en lugar de estudiar o de recibirse,
No, es un vago. Y nuestra esperanza está puesta en Él, digamos, cuando en realidad nosotros estamos llamados a predicarle a Cristo a nuestros hijos, que nuestros hijos sean salvos. Esa debe ser nuestra meta. Si después por la gracia de Dios es alguien el día de mañana, bienvenido sea. Hay muchos que son alguien y se pierden en el infierno. El infierno está lleno de abogados, está lleno de escribanos, de ingenieros. Que conozca a Cristo. Es lo primero. Entonces nuestras esperanzas, ¿ven? Se ponen muchas veces, se depositan, a veces en cosas lícitas. Yo no estoy diciendo que esas cosas estén mal. A veces no. A veces se ponen en cosas malas. Algún negocio turbio. ¿Verdad? La esperanza del creyente está puesta en Cristo. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Nuestra esperanza, si has nacido de nuevo, si has creído en Cristo como tu Salvador, tu esperanza tuvo su origen en la muerte de Cristo en la cruz, en su resurrección. Cuando resucitó, fue confirmada tu esperanza. Cuando ascendió, esa esperanza comenzó, por decirlo de alguna forma, a convertirse en una realidad. Y cuando Él venga de nuevo, lo será de una forma aún más clara. Ahora, mientras estamos aquí, en este mundo, el creyente lo va a hacer como un peregrino. Y como decía Spurgeon, nuestra mesa estará en presencia de los enemigos. Pero en el mundo venidero poseeremos la tierra que fluye leche y miel. Una tierra de paz y de gozo, donde no se pondrá ya más el sol, ni la luna se ocultará ya más. Ahora, hasta entonces vivimos agarrados a esta esperanza. Y nuestra esperanza ha sido depositada en la promesa, que es Cristo, nuestro Salvador. En Cristo. Ahora, todo el mundo, en su sano juicio, tiene la esperanza de ir alguna vez al cielo. Ninguno quiere ir, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo. Como decía alguien, el problema es que no todos quieren que Dios esté en el cielo cuando lleguen allá. Porque Dios es santo y yo soy pecador y amo el pecado. Y entonces, ¿cómo puedo pretender estar con un Dios santo si yo amo el pecado? ¿Has recibido y abrazado la promesa de la vida eterna? ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, entonces, si has creído en Cristo, dices, sí, he creído en Cristo como mi Salvador. ¿Estás, por tanto, esperando aquellas cosas que aún no se ven? ¿Tienes, por decirlo de alguna forma, la capacidad como para ver lo que nadie puede ver, lo que no ven tus compañeros de trabajo, lo que no ven tus familiares incrédulos? ¿Ves más allá de lo que ellos? ¿Ves como aquellos que han creído en la fidelidad de Dios? ¿O tienes la vista muy corta? ¿Has abandonado las esperanzas terrenales para seguir el camino de la fe en lo que se refiere a lo que, digamos, no se ve, a lo eterno? Ahora, si no has creído, si no has abrazado a Cristo como tu Salvador, Dios es el Dios de esperanza. Hay esperanza también para ti. Hay esperanza. No importa cuán grandes sean tus pecados. No importa cuán grandes sean tus pecados, tus manchas. Dios es el Dios de la esperanza. Tú dices, no, pero mi pecado es muy grande para ser perdonado. Bueno, yo te digo, mi Salvador es muy grande también para perdonarte. Yo creo en un gran Salvador. Y ese gran Salvador perdona a grandes pecadores. Perdona a grandes pecadores. Ahora, ¿no has leído nunca porque, digamos, y tristemente o no, muchos que vienen han pasado por alguna vez han pasado por alguna iglesia evangélica, han escuchado algo acerca de la Biblia quizás, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez que lo que es nacido de la carne, carne es? Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, antes de que pase demasiado tiempo, no importa si eres joven o si eres muy anciano,
La carne va a perecer. Es cuestión de tiempo. La carne perecerá. Y de ello solamente lo único que vamos a recoger es corrupción. Nada más que eso. Nada más que eso. Tu título, tu auto nuevo, tu casa, tus negocios perecen, van a perecer. No digo que no procuren, ¿no? Esas cosas. Pero todo eso va a perecer. Recogerás corrupción. Solamente y únicamente lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, como dice la Escritura. Solamente. Lo maravilloso de esto es que el Espíritu va a vivir y de Él vas a poder recoger una vida abundante y eterna. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? No pongas tu esperanza en que has nacido quizás en una familia cristiana o que enseñas quizás en la escuelita dominical, ni que asistes a la iglesia del pastor tal o que te bautizó el pastor fulano o mengano. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Miren, quizás algunos lo conocen, quizás otros no. Aquellos que no lo conozcan, no lo vamos a leer ahora, pero pueden ir a Génesis 17 después. Vamos a leerlo brevemente. Pero cuán terrible es el caso de, por ejemplo, de Isaac y de Ismael. Eran hermanos, nacieron en un mismo hogar, llamaron padre a la misma persona. Quizás seguramente tenían alguna diferencia de edad, pero habrán jugado juntos, habrán comido la misma comida de Sara. Sin embargo, dice así la Escritura, Génesis 17, capítulo 17, versículos 19 y 21, dice, 19 al 21, dice, y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, por pacto perpetuo, para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, le está hablando el Señor a Abraham. He aquí que lo bendeciré y lo haré fructificar y multiplicar en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero dice, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que te dará a luz Sara el año que viene, por este tiempo. ¿Acaso no vives una situación similar a Ismael? Has venido a la iglesia por tiempo, llamas padre al mismo que llama a tu hermano que está sentado al lado tuyo, tienes la misma Biblia que él, has cantado los mismos coritos, has participado de las mismas actividades, has colaborado en la iglesia, pero nunca has nacido de nuevo. Es terrible. Más terrible es aún, ese sí no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, el caso de Jacob y Esaú, que no solo eran hermanos del mismo padre, sino que nacieron mellizos. Esaú primero, Jacob después, agarrado al primero, uno salió agarrado del otro. La promesa fue con el segundo, con Jacob, no fue con Esaú. Llamaron padre al mismo padre, eso sí que seguramente hayan jugado juntos, corrían por el mismo lugar, la misma comida, participaban. No, seguramente el padre compartiría la palabra del Señor con los dos la escuchaban, los dos decían amén. Uno nació según la promesa y el otro no. ¿En qué está tu esperanza puesta? Porque Ismael la tenía puesta en sus fuerzas. Él vio cumplido el esfuerzo de sus manos. Isaac vivía como Abraham, como después Jacob, vivía errante. No tenía ni un pedazo de tierra. Sin embargo, se sostenía como viendo al invisible. Su promesa, su esperanza estaba puesta en la promesa en Cristo. ¿Vos te identificás con ellos? Recordemos entonces, ya para terminar, que siempre nuestra esperanza debe estar anclada en la obra redentora de Cristo y en la promesa de un futuro glorioso.
Y pasemos entonces, por tanto, a un segundo plano, las diferencias menores, ¿no? En cuanto en el caso de ellos, en cuanto a si comer esto, si comer lo otro, si beber esto, si beber lo otro, si participar de esto, no participar de lo otro. Avancemos entonces con confianza, compartiendo esta esperanza, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo, con un mundo que está necesitado de la gracia y el amor de nuestro Señor, en lugar de detenernos en lo que no vale la pena. Que el Dios de la esperanza, entonces, continúe llenándonos con su gozo y paz mientras abrazamos esta hermosa misión de compartir el Evangelio con otros. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.